En este video resolveremos ejercicios de selección múltiple y respuesta abierta de los temas de trigonometría, de razones trigonométricas y teoremas del seno y del coseno. Primer ejercicio. Para fijar un aviso publicitario se ubica sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. ¿Cuál es el coseno del ángulo θ que forma el suelo y la escalera? Comenzamos recordando que en un triángulo rectángulo cualquiera, como por ejemplo del que nos habla el ejercicio, podemos definir las razones trigonométricas principales seno, coseno y tangente. Estas razones son respectivamente cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que en este caso vamos a examinar la razón trigonométrica que nos piden y del coseno sabemos que el cateto adyacente es el de 5 unidades y la hipotenusa nos indica 13 unidades. Así que la respuesta es la C. Puedes escribir las fracciones para seno de θ y tangente de θ para la misma situación que nos describe este enunciado. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Identificamos la hipotenusa de este triángulo rectángulo que según el enunciado sabemos que mide el doble del cateto de menor longitud que llamaremos X. Resolveremos el ejercicio de dos maneras. La primera de estas es usar el teorema de Pitágoras, el cual para este caso sería hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Luego de esto despejamos X, teniendo mucho cuidado de que cuando sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, lo correcto sería escribir el lado izquierdo de la ecuación en valor absoluto. Ahora, teniendo en cuenta que X representa una distancia que no puede ser negativa, entonces el valor absoluto de X es simplemente X. Separamos la raíz cuadrada entre numerador y denominador y vemos que en la parte superior se anula el cuadrado y en la parte inferior dejamos expresado en términos de la raíz de 3. Así que ya sabemos que la respuesta es la B. La segunda manera en la que resolveremos este ejercicio consiste en hacer uso de los ángulos que hasta ahora no los hemos utilizado. Si este es de 60 grados, como sabemos que en un triángulo rectángulo los ángulos son complementarios, este deberá ser de 30 grados. Teniendo en cuenta esto, necesitamos conocer los valores de las razones trigonométricas para algunos ángulos, como por ejemplo el ángulo de 45 grados, en el cual vemos que seno y coseno coinciden en un valor de raíz de 2 dividido 2, o también que en el ángulo de 225 grados también coinciden, pero en un valor negativo. Para nuestro triángulo rectángulo vemos que los ángulos que nos interesan son los de 30 y 60 grados, en donde utilizaremos la razón trigonométrica de tangente en 30 grados, por un lado para relacionar el valor de esa razón específicamente en el ángulo de 30 grados y por otro lado para relacionar mi triángulo rectángulo, en donde podemos observar que el cateto opuesto es nuestro cateto X y el cateto adyacente es el cateto de 32 centímetros. Así que si procedemos a despejar de la ecuación que nos resulta, vemos nuevamente que X debe tener el valor de 32 centímetros dividido raíz de 3. Ahora pasamos a un ejercicio de respuesta abierta en el que empezaremos a utilizar los teoremas del seno y del coseno. Además, nos conviene utilizar calculadora debido a que los ángulos presentes en la figura no son todos ángulos notables y en consecuencia no podemos siquiera aspirar a conocer una fracción
para las razones trigonométricas de estos ángulos. En este ejercicio en concreto pretendemos hallar el valor de x. Debemos comenzar a trabajar con los triángulos para los cuales tenemos algunas medidas. Nombraremos estos tres puntos A, B y C para referirnos al triángulo ABC, en donde de momento nos interesa hallar la medida para este lado, que se identifica con la hipotenusa del triángulo. Como podemos observar, si planteamos la razón trigonométrica de coseno de 15 grados, vemos que en el triángulo ABC se corresponde con el cateto adyacente, que tiene medida 2, sobre la hipotenusa, que es m. De aquí podemos hallar el valor numérico de m despejándolo como 2 sobre coseno de 15 grados. Aquí podemos usar la calculadora para hallar un valor numérico, el cual resulta ser aproximadamente 2.071. Nombramos este punto como D para ahora referirnos al triángulo BAD, en donde ahora nos interesa conocer el valor del lado R, al cual relacionaremos junto con su respectivo ángulo opuesto, que llamaremos alfa, mediante el teorema del seno, con el otro lado que conocemos y su respectivo ángulo opuesto, que fácilmente podemos hallar teniendo en cuenta que este ángulo es complementario con el ángulo de 15 grados y por tanto tiene un valor de 75 grados. Así que nuestra ecuación quedaría 4 sobre el seno de 75 grados. Pero debemos conocer primero el valor de alfa. Así que nuestro ángulo alfa debe ser de 180 grados menos 105 grados, que es lo que suman los otros dos ángulos, es decir, alfa debe ser de 75 grados. Así que nuestro triángulo DAB es un triángulo isósceles, debido a que este lado mide lo mismo que este de acá, lo cual claramente podemos verificar luego de cancelar el valor de seno que teníamos en la expresión previamente construida. Ahora llamamos a este punto E para centrar nuestra atención en el triángulo ADE, en donde definimos la longitud de este lado como L y el ángulo opuesto al lado R como beta. Nuevamente, la suma de los ángulos internos de este triángulo debe sumar 180, lo cual nos da como resultado un valor de 180 grados menos 80 grados, que es lo que suman 25 grados y 55 grados. Así que beta tiene un valor de 100 grados. Y planteando nuevamente una expresión para el teorema del seno, vemos que L sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el de 55 grados, es igual a R sobre el seno de su ángulo opuesto. Despejamos el valor de L como R multiplicado por seno de 55 grados y dividido sobre seno de 100 grados, el cual, teniendo en cuenta que R es igual a 4, mediante el uso de la calculadora, me da aproximadamente 3.327. Aunque bien podríamos seguir utilizando el teorema del seno, vamos a utilizar el teorema del coseno para hallar el valor del lado n de nuestro triángulo ADE. Y para esto sabemos que el teorema del coseno me expresa la medida de uno de los lados en términos de las medidas de los otros dos lados, así como del coseno del ángulo opuesto al lado que queremos hallar, el cual, teniendo en cuenta los valores de L y R ya calculados, nos da un valor aproximado de 1.717. Como podemos ver, gradualmente nos estamos acercando hasta el valor que tenemos que hallar. Ahora definimos este punto como F para referirnos al triángulo AEF, en donde por simple inspección notamos que este ángulo debe medir 35 grados y debido a que ya hallamos el valor de n que se identifica con la hipotenusa del triángulo AEF, es suficiente plantear la razón trigonométrica de seno de 35 grados. Se identifica en el triángulo como cateto opuesto, es decir, el valor de x que estamos buscando, sobre la hipotenusa, es decir, el valor de n previamente hallado.
De aquí sabemos que el valor de x se puede conocer como n multiplicado por el seno de 35 grados, el cual nuevamente, teniendo en cuenta el valor ya calculado de n y haciendo uso de la calculadora, vemos que tiene un valor aproximado de 0.984. Nuestro siguiente ejercicio de selección múltiple dice: dos de los ángulos de un triángulo isósceles miden 70 grados. Si la base mide 24 unidades lineales, la medida de altura relativa a la base en unidades lineales es igual a... Lo primero que debemos hacer es representar gráficamente el triángulo del que nos están hablando en el enunciado. Esta sería la medida de la base, que nos dicen que es de 24 unidades, y los dos lados de igual medida que hacen que este triángulo sea isósceles serían estos dos. Así que sabemos que los ángulos de 70 grados quedan opuestos a cada uno de los ángulos. Finalmente, la medida de la altura relativa a la base es esta distancia que indicamos en rojo, la cual me divide mi triángulo original en dos triángulos congruentes, debido a que comparten un lado, tienen otro lado de igual medida y tienen un ángulo de igual medida. Así que el criterio lado-ángulo-lado me indica que estos dos triángulos son congruentes. Así que sabemos que en particular las medidas de estos lados deben ser iguales, y como deben sumar 24, sabemos que cada una debe medir 12 unidades. Así que es suficiente con tomar cualquiera de los triángulos, por ejemplo el de la derecha, y debido a que el ángulo de 70 debe ser complementario con este ángulo, sabemos que mide 20 grados. Planteando la razón trigonométrica de tangente de 20 grados, vemos que el cateto opuesto se identifica con la medida de 12 y el cateto adyacente se identifica con la medida de altura que estamos buscando. Así que podemos despejar la altura que buscamos como 12 dividido tangente de 20 grados. Pero sabemos que esto puede reexpresarse como 12 por cotangente de 20 grados. Así que la respuesta sería la D. Siguiente ejercicio. Se construyó una rampa de 10 metros de altura con una base de 20 metros. El valor del ángulo θ, que puede incrementar al ángulo alfa para que la altura de la rampa sea igual a 15 metros, sin cambiar la medida de la base, satisface la siguiente igualdad. Entonces nos piden hallar cuál es la razón trigonométrica correcta para este ángulo θ, de seno o coseno. Primero hacemos una identificación algebraica de la base y de la altura del triángulo que tenemos. Identificamos al triángulo que contiene al ángulo θ que necesitamos analizar y extraemos la figura para plantear el teorema del coseno utilizando el ángulo θ que necesitamos. Identificamos la longitud de este lado con la letra delta, y teniendo en cuenta que este lado se identifica con la hipotenusa del triángulo de base 20 y altura 10, podemos expresar simbólicamente esta hipotenusa con el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de b al cuadrado más h al cuadrado. Y teniendo en cuenta el triángulo completo, vemos que este lado se identifica con la hipotenusa de un triángulo de igual base, pero de altura la suma de h más delta. Así que el teorema del coseno aplicado a este triángulo nos dice que la medida del lado delta al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, pero elevar al cuadrado de los otros dos lados simplemente cancelaría las raíces cuadradas. Si expandimos este término como un trinomio cuadrado perfecto, podemos reescribir nuestra expresión agrupando términos semejantes. Además, reexpresamos el producto de las raíces cuadradas en una misma raíz cuadrada. Cancelamos el término delta al cuadrado que aparece en ambos lados de la ecuación, y todo este término, que es negativo, lo pasamos al otro lado de la igualdad para que quede positivo. Y en el lado derecho notamos que solamente me quedan 3 términos en donde puedo factorizar un 2.
Con esto puedo ver que el 2 se anula y así podemos despejar el valor de coseno del ángulo θ. Solamente me resta reemplazar los valores numéricos de las variables algebraicas que hemos utilizado en la solución del ejercicio. Como tenemos que b tiene un valor de 20, entonces sabemos que b al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, es decir, 400. Como h tiene el valor de 10, sabemos que h al cuadrado sería 10 al cuadrado, es decir, 100. Del enunciado sabemos que la altura total, cuando tenemos en cuenta el ángulo θ, es de 15 metros, es decir que delta, que es esta parte de esos 15 metros, sería igual a 5. Y en consecuencia, h por delta es igual a 10 por 5, 50, y h más delta al cuadrado sería igual a 15 al cuadrado, el cual tiene un valor de 225. Con esto, el valor numérico de coseno de θ sería b al cuadrado, es decir, 400, más h al cuadrado, es decir, 100, más h por delta, es decir, 50, dividido entre la raíz cuadrada de b al cuadrado más h al cuadrado, es decir, 500, multiplicado por b al cuadrado más h más delta al cuadrado, es decir, 625, dándonos un total de 550 sobre la raíz de 500 por la raíz de 625. Para simplificar nuestro resultado, procedemos a realizar las descomposiciones en factores primos de los números 550, 500 y 625. Ya con las descomposiciones tenemos que el coseno del ángulo θ sería en el numerador 2 por 5 a la 2 por 11 y en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de 2 a la 2 por 5 a la 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 a la 4. Luego de utilizar las propiedades de los exponentes y de radicales, vemos que en el denominador me quedaría 2 por 5 por la raíz de 5 multiplicado por 5 al cuadrado. Así que cancelamos y vemos que el resultado sería 11 sobre 5 por raíz de 5. Para llegar a la respuesta, multiplicamos y dividimos por raíz de 5, lo que nos permite racionalizar el denominador de nuestra expresión. Así que en el numerador me quedaría 11 multiplicado por raíz de 5 y abajo el doble raíz de 5 se me convierte en un 5 que al multiplicar con el otro 5 queda como 25. Así que la respuesta es la C. Conociendo el valor de coseno de θ, ¿puedes hallar el valor de seno? Continuamos con nuestro siguiente ejercicio. La figura representa la vista frontal de una casa. A, B, E, C es un rectángulo. El ángulo beta mide 120 grados y el ángulo alfa mide 30 grados y es congruente con el ángulo gamma. Utilizaremos inmediatamente el teorema del seno aplicado al triángulo ABC para relacionar la medida de 2 metros y su respectivo ángulo opuesto con la medida del ancho que representaremos con la letra A. Como podemos ver, el ángulo opuesto al lado A es de 120 grados. De aquí podemos saber que el ancho es igual a 2 metros multiplicado por el seno de 120 grados y dividido sobre el seno de gamma, que del enunciado sabemos que es de 30 grados. Para lograr un resultado sin el uso de la calculadora, tenemos que nuevamente recordar algunos ángulos notables y tener en cuenta que como vamos a utilizar un ángulo de 120 grados, debemos hacer uso de una identidad trigonométrica que me permita relacionar los valores de las razones trigonométricas en 30 y 60 grados con el de 120. El truco consiste en identificar a 120 grados como la suma de 90 grados más 30 grados. Así que con la identidad trigonométrica del seno de la suma, tenemos que esto es igual a seno de 90 grados por coseno de 30 grados más coseno de 90 grados por seno
de 30 grados. Pero sabemos que el seno de 90 grados es exactamente igual a 1 y que el coseno de 90 grados es igual a 0. Así que el seno de 120 grados es sencillamente el valor de coseno de 30 grados. Es decir, según nuestra tabla de ángulos notables, raíz de 3 dividido 2. Así que el ancho de la casa sería igual a 2 metros multiplicado por el cociente de los fraccionarios raíz de 3 dividido 2, seno de 30 grados, el cual de nuestra tabla vemos que es un medio. Así que luego de realizar el producto de extremos y de intermedios, vemos que el valor del ancho sería 2 metros multiplicado por raíz de 3. Así que nuestra respuesta sería la B. Recordemos que para solucionar este ejercicio de esta manera fue necesario conocer el valor de seno de 120 grados expresándolo como la suma de 90 más 30, lo cual nos conduce a la pregunta: ¿se hubiera podido expresar el ángulo de 120 grados como la suma de 60 más 60? De manera alternativa, notemos que no es necesario conocer la identidad trigonométrica del seno de la suma. También podemos resolver este ejercicio si dividimos el triángulo ABC, el cual extraeremos para examinar que es congruente con el de la izquierda, debido a que nuestro triángulo original es isósceles, es decir, estos dos lados tienen la misma medida, los dos triángulos comparten el lado rojo central y los ángulos alfa y gamma son congruentes. Vemos que es un triángulo rectángulo, así que la hipotenusa mide 2 metros y que la base mide la mitad del ancho que estamos buscando. Así que nuevamente de nuestra tabla de ángulos notables vemos que podemos identificar este ángulo como alfa de 30 grados, así que el coseno de 30 grados sería igual al cateto adyacente, es decir, la mitad del ancho, sobre la hipotenusa que mide 2 metros, lo cual simplificamos como el ancho dividido 4 metros, teniendo en cuenta que el valor de nuestra tabla para coseno de 30 grados es raíz de 3 dividido 2. Así que despejamos de nuestra ecuación el valor de A como raíz de 3 medios multiplicado por 4 metros, lo cual nos conduce al mismo valor de 2 metros multiplicado por raíz de 3 hallado previamente. Para nuestro último ejercicio consideramos la siguiente figura y nos proponemos a utilizar los teoremas del seno y del coseno para hallar los valores de x y y. Primero nombramos los puntos A, B, C para hacer referencia a nuestro primer triángulo. Ese es el triángulo que extraemos. Identificamos la medida de 10, el ángulo de 25 grados, y llamaremos al cateto opuesto a este ángulo H. Tenemos que, si planteamos la razón trigonométrica de tangente de 25 grados, puedo relacionar el cateto opuesto H con la medida de 10 unidades. Así que con esto sé que H sería igual a 10 tangente de 25 grados, el cual tiene un valor aproximado de 4.663. Ahora definimos el punto D para pasar a analizar el triángulo ADB. Vamos a extraer el triángulo, identificamos el ángulo de 20 grados y llamaremos a la hipotenusa M. Con el reciente valor de H que hallamos, podemos plantear que coseno de 20 grados, H, quien es el cateto adyacente, sobre M, la hipotenusa. Así que podemos calcular M como H dividido entre el coseno de 20 grados, el cual numéricamente es aproximadamente a 4.962. Si ahora identificamos los puntos E y F y consideramos el triángulo AEF, podemos ver que coseno de 20 grados también me expresa la relación entre un cateto adyacente de medida h más 2 sobre una hipotenusa de valor m más x. Así que de aquí planteamos la igualdad h sobre m igual a h más 2 sobre m más x. Pasando a multiplicar los respectivos denominadores, tenemos que en el lado izquierdo obtenemos h que multiplica a m más x y el lado derecho tenemos a m
que multiplica a h más 2, pero luego de realizar las operaciones que me indican los paréntesis, vemos que en el lado izquierdo y el lado derecho tenemos un término que podemos anular. Este es el producto de m y h. Con esto tengo que hx es igual a 2m, o lo que es lo mismo, x es igual a 2m sobre h. Como tengo tanto a m como a h calculados numéricamente, nos da un valor aproximado en la calculadora de 2.128, el cual nos permite hallar el valor de x. Nombraremos a este punto como G y procedemos a analizar el triángulo ACG, el cual extraeremos de la figura para aplicar el teorema del coseno. Identificamos el lado de 10, este lado tiene una medida de m menos x, este ángulo de aquí correspondería a la suma de 90 grados más el ángulo de 20 grados, es decir, 110 grados, y queremos utilizar el teorema del coseno para hallar el valor de r. Notemos que este ángulo de aquí no es el ángulo de 25 grados y por tanto no podemos determinar el ángulo que tenemos en este extremo sin antes conocer cuál es el valor del lado r, el cual mediante el teorema del coseno sabemos que tiene esta expresión. Recordemos que tenemos tanto los valores numéricos de x y de m, así que podemos encontrar el valor numérico de 11.288 unidades. Ahora nombramos a este ángulo beta y utilizando el teorema del seno, relacionamos la medida del ángulo beta con la medida de r que acabamos de hallar y su respectivo ángulo opuesto, que es 110 grados. De aquí vemos que seno de beta sería igual a 10 sobre r multiplicado por el seno de 110 grados, de donde podemos conocer el valor de beta calculando el arco seno de la expresión numérica que tenemos a la izquierda, la cual nos daría 0.832 para finalmente producirnos un valor numérico de 56.3 grados. Podemos conocer el valor de y considerando el siguiente triángulo, identificando la información que tenemos de este. Como ya tenemos dos de los tres ángulos de este triángulo, fácilmente podemos saber el valor del tercero, recordando que todos los ángulos de un triángulo cualquiera deben sumar 180 grados. Así que el ángulo que nos falta debe ser la resta entre 180 y los dos ángulos que ya tenemos, el cual tendría un valor de 103.7 grados, teniendo en cuenta todos los cálculos que hemos hecho hasta acá. Ahora utilizo el teorema del seno para relacionar la medida del lado y, de donde finalmente puedo expresar a y como m menos x sobre seno de gamma multiplicado por seno de beta, para finalmente tener un valor numérico de y 2.427. Con esto damos por completado nuestro ejercicio.